buenas tardes, amigas y amigos del Arriero. Estamos hoy con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lo dije bien, Carolina Sí, Trivelli. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Javier, un gusto estar aquí. Hace tiempo que queríamos conversar o volver a conversar, hemos hecho algunas cosas juntos cuando Carolina no era ministra. Y primero una pregunta general, digamos, ya tienes 14, 16 meses como ministra. eh, ¿Cuánto se ha podido avanzar en relación a lo que pensaste cuando asumiste el ministerio? O sea, uno puede, porque ahora todo el mundo dice que gracias a los programas de inclusión social, el presidente tiene un alto nivel de popularidad. Entonces, cuéntame. A ver, la idea cuando se crea el ministerio fue, en primer lugar, poner orden, ¿no? Que haya una entidad en el sector público que permita proponer una única política social que ordene lo que hace los programas que están en el MIDIS, pero también las políticas sociales que hacen desde otros sectores, que son muchas, ¿no? Hay programas sociales en casi todos los sectores. Y entonces, con ese objetivo, que fue la primera tarea, cuando se nos pide armar el ministerio, yo creo que esa es una tarea cumplida. Tenemos un plan, tenemos una política, tenemos un modelo, tenemos unas metas con indicadores verificables, medibles, ¿no? Que está publicada, que es de conocimiento público y que hemos compartido con todos los sectores del gobierno nacional, con todos los gobiernos regionales, con los alcaldes, con el sector privado, con la sociedad civil, porque el objetivo es que todos sepamos qué es lo que este gobierno va a hacer en materia social entre ahora y el 2016. ¿Qué metas quiere lograr? ¿Cuáles son las maneras como vamos a medir si avanzamos o no? Y dónde vamos a centrar nuestros esfuerzos. La tarea es enorme y hay que priorizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de nuestras grandes prioridades es lucha contra la desnutrición crónica infantil. ¿Eso es algo que hace el ministerio? No. El ministerio hace un pedacito de la lucha contra la desnutrición, pero articula los esfuerzos de otros sectores. Pero digamos, ustedes tienen la tarea de liderar, porque acabas de usar la palabra articular, porque son dos lógicas distintas. Es decir, quiere decir que el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, que son entidades con cobertura muy grande y con una burocracia enorme, tienen que estar sometidos a lo que decide la ministra de la Inclusión. No. A ver, aquí hay dos cosas. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene dos tareas principales. Una es ejecutar unos programas sociales, que son los que están en el ministerio, ¿no? Juntos, pensión, etc. Pero la otra tarea es, en materia de desarrollo e inclusión social, en aquello que compete a las poblaciones más vulnerables y pobres, liderar, ¿no? Y articular los esfuerzos de los otros sectores. O sea que entonces, sí te tienen que hacer caso. En lo que tiene que ver con desnutrición crónica infantil para las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. Yo no puedo decirle al Ministerio de Educación cómo va a hacer su trabajo, pero sí tengo que asegurarme que hay un empate entre el esfuerzo que hacemos nosotros para que los niños más pobres vayan a la escuela y que esos niños reciban una atención del sector de educación acorde a sus condiciones, ¿no? Cuando tú comenzaste, cuando acabas de asumir, yo recuerdo que había la idea de cómo hacer que funcionen mejor los programas y concentrar algunos servicios en una suerte de, no recuerdo el nombre, pero una suerte de centro de servicios o de atención donde la gente pudiera llegar en los centros poblados o en los distritos. ¿Eso se ha podido avanzar o todavía hay? Eso está muy en discusión porque hay un tema de infraestructura y de dispersión que es difícil atender, ¿no? Claro, entonces, el centro acá, la escuela allá. Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ir cerrando el círculo de atención. Entonces, para comenzar, muchos de los programas no tenían ni siquiera presencia a nivel territorial. Y entonces te das cuenta... Un nombre. Claro, y tenías una desconexión entre, por ejemplo, no sé, Pensión 65 en Apurímac y Pensión 65 en La Libertad, ¿no? Okay. No tenían la misma lógica, no tenían cómo recoger información del terreno. Y ya llevar los programas a esta lógica de al menos tener presencia en las capitales departamentales es ya un punto central de aterrizaje en el territorio. Pero en el territorio tú tienes, por ejemplo, los jefes de los distintos programas sociales en ese territorio, que muchos de ellos ni se conocían. Entonces tienes que hacerlos trabajar juntos, tienes que hacer que el señor de pensión pueda coordinar con el señor de juntos, ¿no? Y que la visita que hacen para capacitar a alcaldes
para mejorar la focalización sea de todos los programas, no que tengan que ir 5 veces. Que el alcalde tiene que estar 5 veces en la misma capacitación. Entonces, ese tipo de avances sí se ha logrado. El tema de llevar más gente de los programas más cerca de sus usuarios es un desafío bien distinto, porque no es necesariamente presencia física, oficina, etcétera, sino esquemas de comunicación. Y ahí lo que hemos hecho es, uno, el caso más dramático era el programa Juntos, que hemos tenido que casi duplicar el personal y dotarlos de algo que suena soncísimo, pero que es una gran reforma, que es dotarlos de una movilidad. Les hemos comprado motos, porque si no, Juntos, que es un programa netamente rural, ¿no? Simplemente en los desplazamientos perdían muchos días de trabajo. Entonces, cuando tú tienes sistemas que funcionan, están mejor territorializados, es decir, donde la gente se mueve en circuitos más pequeños, con mejores medios de transporte, o comienzas a aprovechar ventajas como telefonía para envíos de información, la cosa se relaja y pueden estar más cerca de los usuarios. Ahora, ¿y cómo es la coordinación? Porque estamos hablando ahora de lo intersectorial, pero hemos conversado durante años sobre el tema de descentralización. ¿Cómo se articula esto ante la diversidad de gobiernos locales? No te voy a preguntar por regiones, sino con los gobiernos locales distritales, sobre todo, que son tan débiles. ¿Dónde es que se ha podido lograr este engarce? Bueno, hay distintos niveles, ¿no? Porque un engarce clave es con esto que se llama las unidades locales de focalización, que es, estaba pensado en gobiernos locales que recogen información para alimentar un sistema nacional de focalización, digamos. Pero el desafío hoy día es no solamente que ellos generen información, sino que la información que generan les regrese y les sea útil para las decisiones que tiene que hacer ese municipio local, ¿no? Y ese es un cambio absoluto en el tipo de relación que tú estableces con el gobierno local. La segunda instancia es la coordinación más intergubernamental para temas que son los ejes prioritarios en los que estamos trabajando. Este año nos vamos a concentrar en 2 de los 5 ejes que tiene el MIDIS, que son desnutrición crónica infantil y provisión de infraestructura básica, ¿no? Y en los 2, gobiernos locales tienen un rol, porque tienen actividades, porque tienen posibilidades de utilizar sus recursos de inversión incluso para esas 2 tareas, y porque hay una complementariedad natural entre la demanda que sale de su territorio pequeño, que es la primera demanda, el primer demandado, digamos, por la gente. Y tu capacidad de responder con desde asistencia técnica, recursos, articulación con otros, ¿no? Ahora, hay un programa social municipal que es el vaso de leche, muy criticado, pero y que tendría que estar articulado esa estrategia de desnutrición. Eso está... Sí, no, porque, a ver... porque era universal, además del vaso de leche, era un programa bien especial. Más o menos, sí. ¿no? Formalmente en la ley, por lo menos. Lo que pasa es que, a ver, lo que hemos hecho con desnutrición crónica infantil, para ponernos de acuerdo, y yo creo que esa es la tarea principal de la articulación que hace el MIDIS, es identifiquemos qué es lo que hay que hacer, que sabemos que funciona, que obtiene resultados, o sea, que los niños dejan de estar desnutridos, dónde hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo, ¿no? Y el desafío es, con esa información, ¿cómo hacemos que sucedan todas las cosas que hay que hacer a la vez en el mismo sitio? Y eso es facilísimo de pensar y dificilísimo de hacer. Y para eso lo que hemos hecho es sentarnos con todos los sectores, con los gobiernos regionales, para decir, bueno, ¿qué sabemos que funciona contra la desnutrición? Y lo primero que uno piensa es, entregamos comida. Pero en realidad eso no es lo más importante. Claro. Lo más importante es agua y saneamiento. Lo que sí en importancia es acceso a la red primaria de salud, vacunas, plan materno-neonatal, cuidado del embarazo y de los primeros meses de vida, ¿no? Después vienen temas de seguridad alimentaria, donde puede estar el tema de entrega de raciones de comida, y después vienen también todos estos temas de cambio de hábitos. O sea, la diferencia entre lavado de manos y no lavado de manos es fundamental en las posibilidades de reducir desnutrición. Entonces, hemos identificado 12 intervenciones, ¿no? Que corresponden a distintos sectores, a vivienda, salud, educación, agricultura, al MIDIS, y nos hemos puesto de acuerdo con 12 ministros en quién va a hacer qué, dónde y con qué recursos. Incluso el ministro de Economía ha firmado diciendo si esos recursos se van a garantizar para asegurar que podemos avanzar en la lucha contra la desnutrición. Y lo mismo hemos llevado a los gobiernos regionales.
Los gobiernos regionales nos hemos sentado con cada uno a ver qué están haciendo en desnutrición, les hemos presentado lo que nosotros sabemos que funciona para que ellos también hagan ese mismo tipo de intervenciones. Ahora, pero ahí chocas con ciertos sentidos comunes instalados en la gente, ya no solo en las autoridades, sino en la gente, por un lado, que además hace muchos años se acostumbró a que eso era lo que le da el Estado, las raciones, la comida, el PRONA finalmente, ¿no? Y también a lo que ha sido una red de corrupción vinculada a este tema, ¿no? ¿Cómo se está enfrentando? Porque supongo que esos deben ser dos de los problemas centrales en... A ver, hay que cambiar la mirada, y por eso es muy importante, por ejemplo, poner la desnutrición, el tema de la lucha contra la desnutrición en el centro, como la única manera que vamos a reducir desnutrición es si todas estas intervenciones, agua, saneamiento, vacunas, parto institucional, claro. O sea, no lo resolvías repartiendo, no hay manera, dando un plato de comida a los niños. Eso es lo que tiene probablemente menos impacto. Claro. ¿No? Porque incluso al revés, dando platos de comida todos los días en todas las comidas, si no tienes las otras cosas, igual no va a pasar nada. Entonces, ese cambio de paradigma es sumamente importante y necesitamos que ese sea un sentido común, primero, en los ejecutores, claro, ¿no? En todos, el gobierno nacional, en los gobiernos locales, y por eso hemos firmado este pacto para ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Pero vas a tener que estar, ¿no?, ahí con y después hay que estar, un chicote con los ministros, ¿no?, haciendo seguimiento. Y nos hemos puesto metas sectoriales, hay metas sectoriales y hay metas para cada gobierno regional, para lograr que todo esto mejore y logremos llegar a la meta que es sumamente ambiciosa, que es en el 2016, que la desnutrición no supere el 10%. O sea, y es una meta enorme. Pero bueno, pero me has dicho el pacto con los ministros, pero ¿cómo se trabaja con la gente este cambio que tú planteas? O sea, con el ciudadano. Exacto, sí. Pero es que con el ciudadano lo que necesita recibir es un paquete de intervenciones que le resuelvan problemas. No que tú le cuentes cómo lo vas a ayudar a que sus niños no estén desnutridos. Tú tienes que llevarle el agua, tienes que llevarle el saneamiento. Claro, el agua, ¿no?, la gente responde. Agua, saneamiento es clave. El tema de mejora en la atención primaria de salud, y esa es la prioridad hoy día del ministerio, mejorar esa red primaria. Y en paralelo tienes que recibir los insumos de todos los demás sectores, ¿no? El tema de seguridad alimentaria que viene por agricultura o por proyectos productivos tipo FONCODES, el discurso de consejería nutricional y de cambio de hábitos que viene desde educación, reforzado por todas estas campañas que hacen gobiernos locales, sobre todo lavado de manos, cuidado del agua, etcétera, y complementas con intervenciones muy puntuales de entrega de alimentos, pero que son muy puntuales y que son complementarias a lo otro, y tienes que ponerlo así. Por ejemplo, en el nuevo programa de alimentación escolar en Jaliwarma, el objetivo del programa no es nutricional, es que los niños reciban una ración de alimento que les permita estar atentos durante toda la jornada escolar. Porque ese es el insumo que tenemos que dar para asegurar que los niños, junto con un buen maestro, con sus textos, con mejor infraestructura, aprendan. Pero ya no les van a dar latas de conserva que recorren, tienen que atravesar ríos, valles, quebradas, como ocurría antes. Y ese antes. es el objetivo. El objetivo es justamente cambiar la lógica a una lógica de... Antes le entregábamos a todos los niños del Perú lo mismo, todos los días, y todos los días del año durante toda su educación escolar, y no les permitíamos ninguna variedad. Lo que terminaba, además les entregábamos cosas de muy mala calidad, y lo que terminaba sucediendo es que no se lo comían. Exacto. ¿No? Ahora la idea es movernos a un esquema en el cual la gente recibe en su escuela insumos o raciones que tengan que ver con productos de su localidad, cocinados con recetas de su entorno cultural, ¿no? Que a la vez que cumplan con estándares de contenido, de vitaminas, de proteínas, etcétera, ¿no?, validados por un nutricionista, pero que permitan a los chicos conectarse con lo que están comiendo frente a de dónde vienen, quiénes son, qué se come en su casa, ¿no?, y por qué se come. O sea, es un programa que lo que busca es enseñar a nuestros niños a comer bien. Carolina, antes de ir a un corte, hay otro programa emblemático, estrella, bandera del gobierno, que es Pensión 65. Y sobre el cual, a propósito de la abuela de la vicepresidenta, se generó un pequeño escándalo, pero además después salió una denuncia de que habían filtraciones. ¿Estas filtraciones es algo normal en un programa social o han habido irregularidades, como algunos han querido decir?
A ver. O sea, ¿cómo se explica esta situación? A ver, en los programas sociales siempre hay filtraciones, en todos. No hay ningún programa social en el planeta Tierra que no tenga filtraciones. Por más perfecto que sea el sistema de información. Sin embargo, eso no es consuelo, ¿no? Y uno siempre tiene que apuntar a que haya la menor cantidad de filtraciones. ¿Qué quiere decir una filtración? Alguien que no debería recibir el recurso y lo está recibiendo, ¿no? Y eso tenemos que irlo combatiendo. En los programas nuevos tiende a haber más filtraciones, porque tú los tienes que hacer crecer muy rápido de nada y tienes todavía pocos mecanismos que autorreportan estos casos extraños. Entonces, lo que hay en Pensión 65 es algunas filtraciones. Lo que pasa es que siempre basta con una para hacer un evento. Recordarás la de SUPE en agosto pasado. Sí, sí. ¿No? Entonces, claro, se dice que está el tío del alcalde, la abuelita de no sé quién, la prima de otro. Y eso sí, y hay que combatirlo. La ventaja es que en el caso de pensión, lo que hemos hecho es introducir algunos mecanismos para que la reducción de las filtraciones sea también un proceso propio que se va alimentando solo. Tenemos más de 200 personas que han pedido salirse del programa porque no cumplen los requisitos, cosa que no hemos visto nunca jamás en un programa social. Así es. ¿Por qué? Porque si mienten, han firmado una declaración jurada y los acusamos en el Poder Judicial por falsedad genérica. Okay, o sea, ¿no? Estamos cambiando la relación del Estado con el usuario. Se implica compromiso de los dos lados, partes. Exacto. ¿No? Entonces, ese es un tipo de acción que es muy importante para reducir filtración y para que la gente no trate de colarse, digamos, al programa. El otro es que hay que mejorar los sistemas de focalización, porque el sistema de focalización tiene todavía bastantes problemas, porque estamos recién rearmando la base de información, estamos haciendo censos en cada región, vamos 16. De aquí a agosto terminaremos con las otras regiones que faltan, ya tenemos el presupuesto, el contrato con el INEI. Pero cuando uno mira las cifras de pensión, ¿no? En las 12 regiones que ya está procesada la información censal que tiene el CISFO, tú encuentras que el 95% de los usuarios de pensión viven en una casa con piso de tierra. 92% no tiene baño o usa como baño un pozo ciego o una letrina. Okay. ¿No? El 80% tiene primaria o menos. Digamos que están en situación de extrema pobreza. Entonces, sí cumplen con el perfil. Claro, hay algunos que no y que se han colado y hay que sacarlos y hay que denunciarlos y hay que hacer todo el trámite para que eso se vuelva emblemático y sea un mal negocio colarte en un programa social. ¿No? En el caso de Juntos acabamos de introducir la misma regla, que a partir de ahora tienes que firmar tu declaración jurada diciendo que cumples los requisitos. Porque si mientes, te denuncian. Carolina, vamos un brevísimo corte y volvemos con Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con quien hemos estado hablando sobre las políticas y en el segundo bloque quiero hablar con ella sobre la política. Volvemos. Estamos en el arriero con la ministra Carolina Trivelli. Hemos hablado sobre las políticas, un poco sobre los avances que se han dado, los cambios en los programas sociales, pero bueno, quiero hablar un poco sobre algunas cosas que están en el escenario político o análisis o discursos que uno escucha, por ejemplo, en el tema de los conflictos. Se dice, algunos funcionarios del gobierno incluso dicen, el problema es que en las zonas donde está la minería no hay presencia del Estado, entonces tiene que ir el Ministerio de la Inclusión a hacer programas porque haciendo esos programas la gente debe estar contenta y ya no va a protestar. ¿La operación es tan sencilla, Carolina? Yo creo que no. Yo discrepo con esa mirada. Yo creo que es muy importante que estén los programas allí donde se necesita. El Estado tiene que estar... Donde, en el caso del ministerio, donde hay personas en situación de pobreza, donde hay niños que porque son pobres no están yendo a la escuela, tienen que estar los programas. Tienen que estar para resolver ese problema, ¿no? Yo no me imagino ninguna familia, por más pobre que sea, que cuando
le entregas el programa Juntos, se sienta totalmente conectada con el Estado y ya no tenga nada de qué quejarse. Porque claramente eso es insuficiente. O sea, si tiene un malestar no es que... No se va a resolver por eso. Eso ¿no? la transforma. En las zonas de mayor pobreza nosotros tenemos mucha presencia con los programas. Mira, Juntos es un programa que llega hoy día a 650.000 familias. ¿No? En promedio esas familias tienen 5 miembros. O sea, tú tienes 3 millones de personas que viven en hogares que reciben Juntos. Es mucha gente. Y están concentrados en 14 regiones, ¿no? Donde están los mayores niveles de pobreza y muchos de los conflictos, ¿no? Hay zonas donde hay muchos usuarios de Juntos, pero eso no es una alternativa a solucionar su conflicto con temas ambientales, con temas de comunicación, con temas de política, de liderazgo, de reconocimiento. Eso va por... tienen que estar, pero no van a ser lo que evite un conflicto. Pero además, yo lo he escuchado en varias reuniones ya desde el lado de los empresarios mineros, que ellos también demandan esta presencia, pero también uno lo que percibe es que ellos muchas veces tienen sus propias lógicas de sus programas de responsabilidad social y no quieren que el Estado tampoco intervenga mucho en sus dinámicas, ¿no? Exacto, y ahí hay un desafío muy grande. Nosotros desde el inicio de la actividad del Ministerio, hemos estado trabajando con el sector privado en involucrarlos, en entender cuál es la lógica de la política social que va a emprender el sector público. ¿Por qué? Porque la única manera de que los programas de responsabilidad social junto con las políticas sociales generen un gran impacto es que sean complementarios, ¿no? Y que estén alineados más o menos con los mismos objetivos. Nosotros lo que podemos hacer desde el sector público es anticiparles lo que vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y si nos piden, les damos ideas de qué podrían hacer ellos. Pero no necesariamente digamos, el ministerio va a cambiar sus territorios porque una empresa tiene un problema. Pero más bien encuentras algunas empresas que lo que te piden es, danos ideas de qué podemos hacer nosotros para complementar lo que hacen ustedes. Y entonces ahí la cosa funciona un poco mejor, porque, por ejemplo, nosotros tenemos muy pocos recursos para hacer, por ejemplo, proyectos productivos, ¿no? Pero tenemos Juntos, tenemos pensión, tenemos Cuna Más, etc. Bueno, entonces ahí hay una tarea donde hay Juntos. Tú puedes hacer proyectos productivos del sector privado, que es una cosa que ellos pueden hacer fácilmente y nosotros podemos hacer con mucha dificultad. Entonces ahí hay una complementariedad natural, ¿no? O tenemos, no sé, una necesidad de infraestructura para poder hacer crecer programas como Cuna Más. Bueno, el privado puede hacerte la infraestructura y nosotros darle el servicio. Y con eso generas alguna sinergia. ¿Eso va a ser suficiente para evitar el conflicto, la mala imagen de alguna empresa? Difícil. Necesitas mucho más que eso. Pero es un buen principio, por lo menos, que no hagas una cosa totalmente por la libre, sino enmarcada en un plan. Ahora, ¿tú participaste cuando el conflicto Conga en alguna de las reuniones que hubieron en Cajamarca? Ya ha pasado más de un año de aquellas reuniones, pero o sea, de esa experiencia y de seguramente otras que has podido seguir, ¿cuál es el problema finalmente con el conflicto social, ambiental en el Perú? ¿Cuál es la mirada que tú tienes? O sea, no solo eres ministra de la Inclusión, tú eres una de las principales expertas en desarrollo rural en el Perú, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Cuál es el nudo? Una de las claves que tú estás mencionando, ¿no? Y es, ¿cuál es la estrategia de desarrollo rural del Perú? Y es un trabajo que estamos en discusión con el ministro de Agricultura ahora, porque esto es una competencia del Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero que, de nuevo, es una necesidad de articular intervenciones en el territorio rural, en el ámbito rural, que permitan tener política social, política de infraestructura básica y política de desarrollo productivo en el ámbito rural. Y como no hay predictibilidad, así como en lo social, yo creo que hoy día ya todo el mundo más o menos sabe para dónde vamos y qué vamos a lograr al 2016 o qué creemos que vamos a lograr y qué es lo que vamos a hacer para avanzar ahí. Todavía yo creo que no tenemos una política explícita de cuál es nuestra meta de desarrollo rural. ¿Cuánto vamos a avanzar en desarrollo rural? Cuando querramos decir hemos avanzado en desarrollo rural es porque vamos a haber logrado ¿qué? Claro, porque alguna gente que nos escucha de repente está pensando solo en temas agrarios, claro, por esta mirada tan sino en lo rural, en la vida, en el mundo rural, en la vida que implica agricultura, actividades rurales no agrícolas, empleo rural,
desarrollo de microemprendimientos rurales, relación con recursos naturales, relación con biodiversidad. Hay un conjunto de temas que están en el mundo del desarrollo rural y para ese todavía no tenemos un plan claro. Y eso hay que construirlo, porque cuando le demos predictibilidad y confianza en que vamos avanzando hacia ese objetivo de desarrollo rural, yo creo que vamos a poder ordenar mejor estas demandas, que son sobre todo el miedo al desconocimiento absoluto, a que bueno, acá puede no pasar nada. La incertidumbre, además, ¿no? que genera cualquier intervención de las empresas. Carolina, otro tema. Tú eres la ministra del ministerio bandera de este gobierno, ¿no? Pero como dice Walda Mendoza, no el más importante, porque en materia social más importantes son salud y educación, y tiene toda la razón. Definitivamente, ¿no? Y además por el aparato, como No, pero además porque hay esta falsa discusión entre servicios universales y programas focalizados, ¿no? Así es. Y en realidad hay servicios universales, que son la política social central, que son salud y educación sobre todo, y los programas que tiene un ministerio como el MIDIS, que son focalizados, lo que hacen es asegurar que las personas más pobres lleguen al servicio universal. Porque el problema de los servicios universales es que a veces no llegan porque la gente vive lejos, porque la gente no se enteró, porque no tiene los incentivos, lo que fuera. El trabajo del ministerio es asegurar que los más pobres accedan a los servicios universales. No es un focalizado o universal. Claro, no necesariamente, como creo que has dicho hoy día o ayer en una reunión, que dejen de ser pobres, además. O sea, es que hay esa discusión, ¿no? Tú dices, bueno, ¿Juntos cuándo va a sacar a la gente de pobre? Nunca. El objetivo de Juntos no es entregarle dinero a la gente para que salga de pobre. El objetivo de Juntos es entregarle una transferencia a la gente, no por la transferencia, sino para asegurar que esos niños de esos hogares van a la salud y van a la educación. Que los niños de esos hogares más pobres van a tener todas sus vacunas, todos sus controles de peso y talla, van a tener sus chequeos médicos, van a ser desparasitados, van a ir, ojalá, si hay educación inicial, a la educación inicial a los 3 años, van a hacer toda su primaria, van a hacer toda la secundaria, ¿no? Con lo cual esos niños no van a tener las mismas condiciones de sus padres, van a tener unas condiciones de vida en ellos mismos totalmente distintas para enfrentar los desafíos del desarrollo, de la pobreza. Ahora, pero para que yo pueda terminar mi pregunta, ¿no? Hay una relación pues directa de tu ministerio con Presidencia de la República, con el presidente Humala y con la primera dama Nadine Heredia. ¿Cómo es esa relación de trabajo de la ministra de la Exigente, ¿no? Exigente. A ver, este ministerio fue creado por el presidente para instalar el tema social como la prioridad. Y la prioridad que tiene que ser la prioridad de la política económica, ¿no? Y esto es un gran cambio. El objetivo es cómo logramos este combo, que es un país que crece, pero que usa esos beneficios del crecimiento para darle más y mejores oportunidades a todos. No solamente a los que ya están enganchados con el crecimiento, sino a todos, para que eso tenga además un efecto sobre consolidación de nuestra democracia. Entonces, ese combo de crecimiento económico, inclusión social y democracia es el objetivo del presidente. Y por supuesto, este ministerio es puntal de lanza en lograr que eso se dé, ¿no? Yo el año pasado, en mayo, cuando el ministro de Economía me mostró el marco macroeconómico multianual que mandaban al Congreso y decía, la principal política económica del Perú es lograr la inclusión social, dije, bueno, aquí hemos conseguido una parte importante de lo que tenemos que lograr poner en el imaginario de los ministerios de Economía, de la población, del Congreso, etcétera, porque ese es el desafío. Entonces, esa relación sí es una relación bastante política, porque estamos poniendo un tema nuevo en una agenda del país y del sector público, y eso tiene implicancias en asignaciones presupuestales, en prioridades, que son sumamente importantes. Si tu pregunta es cuánto el presidente está presionándome para que crezca un programa social, para que mejore su aprobación, no, eso no pasa. El presidente está muy preocupado y muy pendiente de los programas, a quién llegan, dónde llegan, cómo crecen. El presidente quisiera que fueran todavía un poco más grandes o que hubieran más programas, pero tenemos que ir creciendo en la medida en que están identificadas las necesidades. ¿Y para qué hacemos los programas? Los programas tienen que resolverle problemas a la gente. Carolina, ya un poco estamos terminando.
la entrevista, yo recuerdo cuando te nombraron ministra, un poco tu idea era, bueno, voy a construir este ministerio. Recuerdo que no tenías ni oficina, Nada, ¿no? ni teléfono. Ni teléfono, ni nada, ¿no? Pero bueno, ha pasado ya el ministerio está construido, instalado, avanzando. ¿Hasta cuándo te vamos a tener de ministra? A ver, el ministerio efectivamente existe y eso es un gran logro. Yo cuando el ministerio cumple un año me sentí contenta de haber logrado que exista, que haya la política y que tengamos presencia. La tarea que queda por delante todavía para instalar este tema de manera transversal en la agenda pública todavía no está terminado. Y estaré de ministra, primero mientras el presidente así lo decida, porque aquí el único que puede dejarte o sacarte es el presidente, pero yo creo que tenemos que terminar esta fase de instalar una nueva manera de pensar la política social, orientada a unos resultados concretos que tienen que ver con que la gente esté mejor, ¿no? Con que la gente no solamente pueda ejercer su derecho a acceder a los servicios públicos, sino que tienda a igualar oportunidades. Para eso son los programas sociales, donde estas articulaciones con el sector público estén mejor organizadas, porque no sabemos cómo hacer eso. Estamos probando distintos mecanismos con desnutrición, con infraestructura, con otros temas, para lograr eso. Y eso es un cambio en la gestión pública. Entonces, yo creo que todavía tenemos agenda, un poquito más de agenda para hacer cosas, un poquito más. Todavía te tenemos un en el poquito ministerio. Carolina, muchísimas gracias. No, gracias a ti por Además, la invitación. creo que es un consenso en la opinión pública que se está haciendo un buen trabajo, hay una serie de limitaciones, problemas, pero definitivamente lo que tenemos hoy como política social, se puede decir que ahora sí tenemos política social. Sí, exacto. Antes teníamos una gama dispersa y caótica de programas bien aislados, de programas que no tenían un impacto en la vida de la gente y en algo que creo que alguna vez te escuché, ¿no? De cómo lograr que la gente tenga autonomía, finalmente, exacto. que es lo eso que es lo que quiere. queremos, que la gente tenga una mejor calidad de vida, sea parte de estos programas universales, ¿no? Se sienta un ciudadano peruano que puede exigir lo que le corresponde por derecho por haber nacido en este país. Muy bien, muchísimas gracias y nos vamos con Se va el arriero. La próxima semana tenemos casi confirmado a un invitado que ya ha estado varias veces acá, el ministro del Ambiente, Manuel Purgal Vidal, con quien tenemos una agenda bastante amplia, pero seguramente vamos a hablar sobre Espinar, que es un tema que él está viendo, y sobre la minería informal, donde hay mucho camino por recorrer. Nos vemos la próxima semana en El Arriero.